de ir a lo más profundo, para ir a la roca. Y cuando me encuentro con la roca, ahí pongo un fundamento. ¿Y qué es lo que es un fundamento? El fundamento es la parte más sólida de la casa. El fundamento es aquello donde yo voy a poner mi casa. Bueno, ya que estamos en construcción, ya sabemos ya lo que es poner un fundamento. El otro día veía a Fernando, pasábamos por allá y Fernando también está haciendo su casa. Un día vamos a tener que ayudarnos, sí, porque tenemos que todos apoyar a nuestros hermanos. Estaba ahí solo y yo soy hermano, pero igual a usted. Y veía que Fernando estaba construyendo y para poner los fundamentos hay que hacer un socavón grande. Y hay que llegar a una tierra que sea firme. Y si la tierra no es firme, tiene que hacerle un tratamiento a la tierra para que tome firmeza. Pero los fundamentos tienen que estar puestos en algo firme, en algo sólido, en algo que venga la tormenta, que venga el terremoto y no se caiga. Si para eso es. Nosotros cuando hicimos, está en la foto, cuando hicimos acá, era hondo el hoyo que se hizo en todo alrededor para poder, a veces pensamos, es más hondo de lo que tenía que ser, pero entre más hondo, más profundo y más firme el fundamento es mejor, puede resistir mucho más los embates del tiempo, el terremoto. Cuando vino el terremoto en el 2010, yo no quería ir a Castellón. Yo dije, está en el suelo Castellón. Está en el suelo de aquí. Y cuando llegamos y lo encontré parado, para mí fue un milagro. Era el año... Castellón era un templo que nosotros teníamos allá en la calle Castellón con Cruz. Y era antiguo, la construcción era del año 60. Ahí se comenzó a construir en el año 60. Y resulta que era antiguo, muy antiguo. Y la verdad es que era antiguo, pero tenía una cualidad que después fue hecho por unos norteamericanos, unos misioneros norteamericanos. Y resistió el terremoto del 62 y después resistió este otro y se mantuvo firme. Pero la construcción, yo pensé que se iba a caer y no se cayó, se mantuvo firme. Ahora nosotros hicimos esta construcción y pensamos también que se va a mantener firme, porque donde uno haga los fundamentos, donde lo grueso que uno lo haga, es si va a poder resistir o no. Dice este hombre, dice el Señor, que si nosotros vamos a Él y oímos sus palabras y las hacemos, seremos semejantes a un hombre que cavó hondo, no cavó superficialmente, sino que cavó hondo. ¿Qué es lo que es cavar hondo? Cavar hondo es invertir de tus fuerzas, invertir de tu tiempo, invertir de tu vida para conocer al Dios de la Biblia. Eso es cavar hondo. Cuando tú inviertes de tu tiempo, cuando le quitas horas al día e inviertes de tu tiempo en conocer al Dios de la Biblia, conocer al Señor de la Escritura, inviertes tiempo en estar con Él, en hablar con Él, en conversar con Él, en tener una relación íntima con Él, con el Señor, con Jesús. Estás cavando hondo. Ahí estás cavando hondo.
Cuando tú pones tu vida y empiezas a tener y empiezas a cultivar una vida de oración, una vida de estudiar la palabra, una vida de compartir con los hermanos los testimonios de vida, estás cavando hondo. Y la pregunta que nos cabe hacer, ¿qué es lo que es importante para nosotros? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos preocupados de conocer del Señor? ¿Vivimos realmente preocupados de conocer a Cristo? ¿De conocer a Jesús? ¿O vamos a la iglesia, conocemos un versículo bíblico por aquí, otro por allá, empezamos a manejar el lenguaje de la iglesia, el lenguaje que se habla desde el púlpito, aprendemos a manejar ese lenguaje y hablamos como hablan los hermanos de la iglesia, conocemos un poquitito de la Biblia, hacemos oración cuando nos aprendemos las canciones y basta. Si nosotros hacemos eso, no estamos cavando hondo, estamos cavando superficialmente, porque cavar hondo lleva un esfuerzo, lleva un tiempo, lleva una disciplina. Uno tiene que disciplinarse, tiene que poner tiempo para buscar y conocer al Cristo de la Escritura. Porque Cristo es el que me llena el alma, Cristo es el que me llena el corazón, Cristo llena mi mente, Cristo es mi todo. ¿Y saben por qué? Porque hay muchas doctrinas hoy día en el mundo, hay muchas que le enseñan a la gente que si tú vienes a Cristo no te vas a enfermar, porque la enfermedad es del diablo. Eso le enseñan. Y es mentira. Dicen, no, si tú vienes a Cristo, tú vas a tener todo. Te va a ir bien en todo. Vas a ser prosperado en todo, económicamente. Y hay mucha gente que cree eso. Y viene a Cristo. Y va por el mensaje. Y va creyendo que no se va a enfermar, que le va a ir bien, que su matrimonio va a ser una taza de leche, que su vida familiar va a ser lo más hermoso, que su vida va a ser un jardín de rosas, que todas las puertas se le van a abrir, que todo le va a ir bien, que las cosas van a ser transformadas delante de sus ojos para todo su bien. Y mucha gente va a Cristo creyendo en eso. Pero ¿saben qué? Jesús no habló de eso. Jesús, al contrario, dice, mira lo que dice, y aquí es donde quiero llegar. Dice, el hombre que viene a mí, oye mis palabras y las hace, semejante es el hombre que al edificar esa casa cavó hondo y puso fundamento sobre la roca. Cristo es la roca, Jesucristo es la roca firme. Y dice aquí la segunda parte, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Sabe lo que pasa? Que el Señor dice que si nosotros cavamos hondo y ponemos un fundamento firme, y Cristo es el centro de nuestras vidas, Cristo es el motor que nos mueve, Cristo es el todo para nuestras vidas, Cristo es todo. Cristo lo es todo, Cristo es suficiente para mí. Jesucristo es suficiente para mi vida. Mi relación con Él en la oración, cuando oro, cuando leo la Escritura, Él es mi todo, Él es el que me guía, Él es el que me impulsa, Él es el que se revela a mí. Cuando Cristo es esa persona, van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir. El Señor está diciendo, vendrá el río, subirá y dará golpes contra esa casa. Dará con ímpetu sobre la casa. Tú eres esa casa. Y van a venir problemas sobre ti, dificultades sobre ti. Van a venir problemas económicos. El mismo Señor dijo que por causa de Él seríamos aborrecidos. En Juan 16:33 dice que en el mundo tendrán aflicción. El Señor dijo que en el mundo iba a haber aflicción. Y dijo Jesús en Mateo 10:16 que nos entregarán en los concilios, nos azotarán.
Dice, serán entregados en los concilios, los perseguirán. Seremos perseguidos por causa de Él. En Mateo 24, del 9 al 10, dice que pasaríamos por grandes tribulaciones y seríamos aborrecidos por causa de Él. Cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando nosotros hablamos del Señor, cuando nosotros somos radicales con el mensaje de Jesús, y cuando decimos, no, la Escritura dice esto es lo que Dios dice, y esto es lo que hay que obedecer. Cuando somos radicales, la gente dice, ¿y qué te crees tú? No, ¿a dónde? Tú soy fanático religioso. No, estáis locos. Y el mundo nos aborrece. Dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Dice en Mateo 10, 34 al 39, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y en Lucas 14, 25, 26, 27, dice que tenemos que tomar la cruz. Dice, el que no aborrece padre o madre, el amor que uno le tiene a Dios tiene que ser más grande que el amor que le tiene incluso a los de su casa. Y dice la Escritura que debemos tomar nuestra cruz. O sea, debemos ir a la muerte, debemos estar preparados a morir. Nosotros debemos morir y Cristo debe vivir en nosotros. El Señor dice, van a venir pruebas, van a venir aflicciones, van a venir dificultades, van a venir conflictos, van a ser tentados, van a ser vilipendiados, van a ser maltratados, los van a aborrecer, los van a mirar como personas de segunda, de tercera categoría. Y van a venir aflicciones y Satanás va a venir para destruirlos. El mundo de las tinieblas viene y va a poner dudas en nuestros corazones. Y vamos a pasarla mal. Y pueden venir enfermedades a nuestra vida. Pero si tu vida está en la roca, fundamentada en Cristo, dice que vendrán eso y permanecerás. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que hay muchas falsas doctrinas. Y en esas falsas doctrinas le dicen a las personas que no, que si está enfermo eso es del diablo. Tú estás en pecado. ¿Ah? ¿Sí o no? Estás en pecado. ¿Qué pecado hiciste? Como los amigos de Job le preguntan. A Job le preguntan, ¿qué pecado hiciste? Dime tu pecado, confiésalo y se te va a acabar. No. Hermano, a veces las enfermedades son para que Dios se glorifique. A veces las enfermedades son para que nosotros seamos más sensibles a la voz de Dios. Y Dios nos llama a veces por un dolor. Los apóstoles no sanaban a toda la gente. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, y le dice, toma vino por causa de tus enfermedades estomacales. Pero si Pablo no era apóstol, y muchos, porque eso es lo que dicen muchas falsas doctrinas, no, los apóstoles sanaban a toda la gente, todos tienen que ser sanos y tienen que haber sanidades para todos y todos tenemos que ser sanos. Pero resulta que Pablo tenía un hijo como Timoteo y Timoteo tenía enfermedades estomacales y Pablo no oró por él, oró, pero él no se sanó. Él tenía que recurrir a medicamentos. Entonces, no. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. En un momento, Pablo, o sea, en algún momento, Jesucristo mismo dice que no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía. Porque la gente dudaba. Porque no había mucha fe. Hermano, hay muchos. Pablo mismo tenía un aguijón en la carne, era una enfermedad. Incluso en una carta dice, yo sé que ustedes quisieran darme su propio ojo. Seguramente él tenía problemas a los ojos.
Él no fue sanado. Dice que oró 3 veces por su enfermedad y dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Sigue enfermito nomás, bástate mi gracia. Hermano, las enfermedades, y a veces se nos predica un falso evangelio, haciéndonos creer de que las enfermedades no es la voluntad de Dios. A veces sí es la voluntad de Dios. A veces sí es la voluntad de Dios que pasemos una enfermedad, un dolor. A veces sí lo es, para poder sensibilizar nuestros corazones, aferrarnos al Señor y poner toda nuestra fe en el Señor. Y eso es lo que debemos hacer. Y Dios puede hacer desaparecer las enfermedades también. Dios es soberano. Esa falsa doctrina que dice, confiésalo, confiésalo, y de tanto confesarlo será, eso atenta directamente contra la soberanía de Dios. Dios es soberano y no depende de nosotros. Porque si fuera así, Dios se transformaría en un objeto manipulable de nuestra razón. Y no es así. Dios es soberano. Dios es poderoso y soberano. Él hace como Él quiere y nosotros, sus hijos, podemos decirle, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y cuando Dios derrama su misericordia ocurren milagros. Cuando Dios derrama su misericordia hace cosas grandes, maravillosas. Pero eso es voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros caemos en esa trampa del enemigo, haciéndonos creer que todo va a ser felicidad. Pero nosotros debemos creer que muchas veces van a venir cosas contrarias. Porque cuando se predica un falso evangelio y las personas creen que nunca se van a enfermar, que siempre van a tener dinero, que les va a ir bien en todo, que todas las puertas se les van a abrir, que la familia va a ser una taza de leche, ¿para qué necesitan a Dios entonces? ¿Para qué lo necesitan si le va todo bien? En cambio, aquel que está con dolor, con sufrimiento, con angustia, dice, Señor, te necesito. Señor, te necesito, ten misericordia de mí, ayúdame, porque tiene necesidad. Tiene necesidad. Y cuando tenemos necesidad, podemos ir a Él, podemos ir libremente. Y Dios nos escucha. A veces no nos hace lo que nosotros le pedimos, exactamente eso, pero sí Dios escucha, sí Dios nos oye, sí Dios está presente. Y lamentablemente, cuando estas personas que escuchan ese falso evangelio y le empieza a ir todo mal, empiezan a decir, bueno, Señor, bueno, ¿y dónde está? Y le empiezan a reclamar como que si tuvieran derechos. ¿Y eso es por qué? Porque su fe está fundamentada sobre la arena, sobre un falso Cristo, sobre una falsa verdad, sobre una verdad falsa, desde la redundancia, sobre una falsa creencia. No es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es creer en Él como soberano, como Señor. Y creer y tener fe que Dios hace misericordia. Ese es el Evangelio verdadero. No todas las cosas van a pasar. No todos los problemas se van a solucionar. A veces pasaremos por los problemas como dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará. Dice que andaremos por valle de sombra y de muerte y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero pasaremos por un valle. No, iré al valle de sombra y le haré una finta, le haré un dribbling. No dice que le vamos a hacer un dribbling al valle de sombra, de muerte. Dribbling es un término futbolístico. No dice que le vamos a hacer el quite, le vamos a hacer una cachaña. No dice eso. No dice que lo vamos a esquivar.
No dice que le vamos a ser un oso. No dice. Dice que pasaremos por un valle de sombra y de muerte, pero dice, y no temeremos mal alguno. ¿Cómo puedes pasar por un valle de muerte sin temer, sin tener temor alguno? Es porque tu vida está fundamentada en la roca. Tu vida está construida sobre la roca que es Cristo. Podremos pasar por valle de sombra de muerte y no temer, porque Él va a estar contigo. Tener esa certeza, esa seguridad. Mi casa la hice sobre la roca. Yo sé que el Señor está conmigo. A pesar de que me vaya mal, a pesar de que esté enfermo, a pesar de que me pase cualquier cosa, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que mi Dios no me dejará. Y si tengo que cruzar de esta vida a la otra, sé que la pasaré con el Señor. Que al otro lado Él estará tomando mi mano y haciéndome pasar hacia la vida eterna. Esa es la seguridad que tenemos. Y hermano, si Dios está contigo, si tú has puesto tu vida sobre la roca, has construido tu vida en la roca, ten la seguridad que el Señor está contigo. Ten la seguridad que te va a ir mal, pero que el Señor va a estar contigo. Ten la seguridad que vas a pasar valles de sombra y de muerte, pero el Señor va a estar contigo. Yo he pasado valles de sombra y de muerte. Hemos llorado con Rose, y me acuerdo de esto y me da pena, pero hemos llorado con Rose y hemos pasado por valles de sombra de muerte, pero el Señor ha estado con nosotros y nos ha levantado y nos ha tomado y en el momento de más dolor, de más llanto, de más sufrimiento, el Señor ha estado acariciándonos. El Señor ha estado llorando junto con nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios llora junto con sus hijos. A veces no es que Dios se va y nos mira de lejos. No, Dios llora junto con sus hijos cuando estamos en valles de sombra, de muerte, en angustia, en tribulación. ¿Dónde está Dios? Dios está sufriendo tu dolor. Debemos tener. Está sufriendo el dolor que estás teniendo en este momento en tu pie. Él está sufriendo con él. Pero va a pasar. Va a pasar. Y cuando pase, recordemos que el Señor estuvo ahí. Que el Señor no me dejó, el Señor no me abandonó. El Señor estuvo a mi lado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Debemos sembrar eso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso debemos cavar hondo. Cabe hondo, hermano. Cabe hondo en la palabra, con la palabra del Señor, con Cristo. Tenga tiempo con Él, con su palabra, con su presencia. El Señor es el único que nos puede dar fortaleza para pasar las cosas malas y vivir victorioso. Porque hay mucha gente que pasa cosas malas y las logra pasar, pero las raíces de amargura que guarda en su corazón son terribles. Y andan siempre quejándose, despotricando, hablando mal, quejándose. Son raíces de amargura. Pasan lo malo, pero lo pasan con raíces de amargura. En hiel de sombra y de tiniebla se convierte su corazón. Cuando pasamos con el Señor la prueba, cuando con Cristo pasamos la prueba y hemos cavado, hermano, nuestro corazón está en paz. Nuestro corazón está en paz. Estamos en paz en medio de la tormenta. Hay paz en medio de la tormenta. Como esa ocasión cuando Jesús subió al barco, a la barca, y Él se quedó dormido. Él durmió. Y vinieron las olas y empezaron a golpear el barco, y vino el viento y vino la tempestad. Y los discípulos pensaban que se morían. Pero Jesús estaba en la barca. Y Jesús había dicho, vamos al otro lado. Y esa es nuestra seguridad. Si Jesús te ha dicho, yo voy a estar contigo,
que se caiga el mundo a pedazos, tragedias vengan. Pero si el Señor va a estar contigo, hermano, si el Señor va a estar verdaderamente contigo, ¿qué importa? Claro que vamos a sufrir, claro que nos va a doler, claro que vamos a estar... Pero si hemos cavado hondo y hemos puesto los cimientos del Señor, la palabra, el fundamento en Cristo y nuestra fe está depositada en Cristo, vendrán los problemas, vendrán las dificultades, pero el Señor va a estar a nuestro lado porque Él lo dijo. Él va a estar a nuestro lado. Nosotros, hermanos, tenemos que tener claro que van a venir problemas, tenemos que tener claro que van a venir dificultades, tenemos que tener claro que van a pasar problemas dolorosos, difíciles, pero también tenemos que tener la fe que el Señor va a estar con nosotros, que el Señor va a estar contigo, y porque el Señor va a estar contigo, y para que el Señor esté contigo, y para tener la certeza que el Señor no te va a dejar, entonces cava hondo, entonces disciplina tu vida a estar con Él. Invierte tiempo en su presencia, invierte tiempo con Él, habla con Él, enciérrate a solas en el cuarto, en el lugar secreto donde se manifiesta Dios con tu vida, no donde está tu esposa, tus hijos, no, solo tú y el Señor, solo. Yo a veces lo he hecho muchas veces así. El otro día entré acá y estaba solo acá, este es mi lugar secreto. Y me senté ahí y le pedí al Señor que se sentara. Esta silla estaba allá. Le dije, Señor, toma asiento porque necesito hablar contigo. Y le hablé al Señor. Señor, no le voy a decir lo que o sea, Cheto tampoco. Le dije al Señor muchas cosas que abrí mi corazón y hablé con Él. Y le dije muchas cosas. Derramé mi corazón delante del Señor. Hermano, e invertí tiempo para hablar con Él y para abrir mi corazón, para no hablar de una forma religiosa, para no hablar con términos que conozco, sino que hablé de mi corazón. Le dije, Señor, te necesito. Hermano, cabe hondo, dediques en su vida a hablar con el Señor, a conversar con Él. Pídale al Señor que le revele, que le muestre, que le abra los ojos del entendimiento y poder usted conocer al Dios de la Biblia, al Cristo de los Evangelios, no de lo que usted escucha, sino de lo que usted ve. Y pídale al Señor fuerzas para vivirlo. Pídale fuerza al Señor para vivir lo que Él dice. Hay cosas que la vamos a poder hacer sin ningún problema y hay cosas que son tremendamente difíciles hacerlas, vivirlas. Pero pídale fuerza al Señor. El Señor pone el querer como el hacer. El Señor hace cosas milagrosas. Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que no sé, pero Dios hace. Cuando uno tiene su vida fundamentada en esta roca, el Señor se encarga de tratarnos como hijos. Eres un hijo, eres una hija de Dios, eres un hijo, eres una hija. Entonces acércate al Señor como un padre amoroso, el cual está siempre, dice, atento al clamor de sus hijos. No nos malcría el Señor, no nos va a dar todo lo que queremos. A veces nada de lo que queremos nos va a dar. Nos va a dar lo que necesitamos. Nos va a dar lo que necesitamos para nuestra vida y para poder crecer espiritualmente. No nos va a dar lo que queremos. Por eso tenemos que esta palabra guardarla, meditarla, reflexionarla. Yo, Señor, quiero ser semejante, verso 48,
Señor, yo quiero ser semejante a quien al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Haz esta oración. Dile eso al Señor hoy día. Hoy día empieza a decirle esa oración al Señor. Señor, yo quiero ser como ese hombre o como esa mujer o como ese joven que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca que eres tú, Señor. Yo quiero ser así. No puedo, quizás no tengo fuerza. Quizás no tengo fuerza, no sé cómo. Quizás no entiendo, quizás no me dedico el tiempo pero quiero hacerlo. Si tú quieres hacerlo, pídele al Señor hoy día. Él es el que nos ayuda. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que nosotros dar el paso de cavar hondo, de dedicar tiempo, de invertir minutos, tiempos, días. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a ayunar y no lo has hecho? A mí me ha pasado. Yo soy el primero. ¿Cuántas veces te nota? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a orar de madrugada? Despierta a las 5 de la mañana y no sabes por qué, y de repente cruza una fugaz idea en una de las neuronas que destellas. Anda a orar. Y nos damos vuelta y dormimos. ¿Le ha pasado o no? A mí no me ha pasado. Le ha pasado a mí, no. Pensé que yo no me voy. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado tarde y estamos viendo este dedo descontrolado, así, está ahí, en la tele, y no lo podemos detener como que tuviera voluntad propia, así, el dedo. Y una idea así que dice, anda a la pieza a leer la Escritura. Y el dedo parece que tiene poder. ¿Le ha pasado o no? O a mí no me ha pasado. Le ha pasado. Hermano, cavar hondo es dejar de hacer eso, controlar este demonio del control de la tele. Es cavar hondo, es hacer caso a la voz del Espíritu Santo cuando te dice, ora. Ya voy a orar, no importa, voy a orar 5 minutos. Propónete, voy a orar 5 minutos. Es una trampa que usamos nosotros. Porque siempre esos 5 minutos son 20, 30. Siempre. Pero no importa. 5 minutos. 5 minutos. Voy a ir a orar 5 minutos, dice el Señor. Anda. Conversa con Él esos 5 minutos. Y después no te vas a dar cuenta que te perdiste en el tiempo orando, conversando con el Señor. Le dijiste cosas que a nadie nunca le dirías. Que a nadie le dirías. Que nadie la sabe. Que ni siquiera tu esposa la sabe. Se lo dijiste al Señor en esos 5 minutos que se transformaron en media hora. Anda esos 5 minutos y habla con el Señor. Conversa con Él. Proponte ir esos 5 minutos a estar con Dios. Porque esos 5 minutos te aseguro que no van a ser 5. Anda a orar al Señor. Atrévete a ese compañero de trabajo que más detestas en tu trabajo, o al que tú menos creerías, verlo alguna vez en la iglesia. A ese dile, ¿sabes qué? Jesús te ama y Él murió por ti en la cruz. Acércate a Él, conócelo y tu vida va a ser transformada. Conoce a ese Jesucristo. Arrepiéntete de haber estado tanto tiempo alejado de Él. Conócelo. Esa simple frase puede cambiar. Atrévete a decirle.
Atrévete a decirle que hay un Dios grande, inmenso, que lo ama. A testificar o a testificarle a tu hermano aquí en la iglesia. Cuéntale un testimonio que lo que ha hecho Dios en tu vida al hermano que está cerca de ti. Cuéntale, ¿sabes que Dios está haciendo esto? Atrévete a decir, ¿sabes que Dios hizo esto conmigo? Así como el Cristóbal el otro día que se nos dijo a todos. Atrévete a decir que Dios está haciendo algo contigo. Que levante la mano. No, yo no soy de los que dice que levante la mano. Dios está haciendo algo contigo. ¿Ha hecho algo contigo? Cuéntaselo a tu hermano. Hay un hermano aquí dentro de este lugar que necesita saberlo. Hay un hermano aquí que necesita saber lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntalo. Porque eso puede cambiar la vida de tu hermano. Los testimonios, el hablar con himnos, con salmos, como dice la Escritura. Hermano, invirtamos, cavemos hondo. No seamos superficiales, cavemos hondo con Cristo. Tomemos al Señor en serio, de verdad. Y no importa si hoy día le dice, Señor, ahora sí. No importa, dile, ahora sí, Señor, yo quiero. Yo no puedo, pero yo quiero. Me cuesta, no entiendo, pero quiero. Ese yo quiero es suficiente para que Dios tenga misericordia. Dios puede tener misericordia. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Estamos en un momento, en un tiempo en el cual el Señor nos está llamando hace tiempo a cavar hondo, a tener tiempo con su presencia. Incline su rostro, vaya al lugar secreto de su corazón, donde está solamente Dios y usted, donde está Jesús y usted, no hay nadie más. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero ser como aquella persona que edificó una casa y cavó hondo. Señor, ayúdame, Dios, ayúdame a cavar hondo y fundamental en la roca mi casa.